bajen o quiten el audio, por favor. Eh, los que, lo que quedamos la vez pasada era, recuerdan, teníamos le había mencionado yo este, un- una planilla donde ustedes eh, tenían que completar, que es esta planillita que están viendo ahora, ¿sí? Con cada uno de los puntajes, ¿sí? E ir interpretando, le decía yo, es acá de uno a una, y si no completar, hacer una interpretación de todo la dimensión, por ejemplo, hacer una interpretación de la dimensión estratégica, después de la estructura, de los procesos, de la cultura, de los indicadores, o sea, interpretar cada una de ellas y después hacer una interpretación completa de todo el análisis interno. ¿Ah? Entonces yo acá, por ejemplo, hubiese dicho, bueno, tengo tres, ¿no? Es el puntaje es 3, que dentro de estos valores de variables que yo he definido, 3 para mí yo lo considero como algo regular. ¿Por qué? Porque uno es muy malo. Entonces, 2 malos, 3 para mí es regular. ¿Sí? Entonces acá tengo 3, una empresa regular. ¿Y qué podría concluir yo acá si puse 3? Y acá vamos viendo, ¿ve? La misión, por ejemplo, dice que si es 5, ahí lo que me está diciendo es que seguramente la misión se ha formulado, no solamente se ha formulado, sino se ha hecho legal, se legalizó, eso que quiere decir que la organización ha dispuesto resoluciones que tengan curso legal para toda la organización, o sea, de cumplimiento obligatorio para todos. Eso también va a hacer que esa misión sea tomada todo por en cuenta y respetada. Entonces, a medida que vamos avanzando, digamos, sobre esos requisitos, o mejor dicho, sobre las calidades de cada uno de estas subvariables, le vamos otorgando mayor puntaje. ¿Sí? Y esa forma, ¿dónde la vamos a tener? Acá, que se lo quería mostrar, que acá, por ejemplo, yo traje ¿eh? Esto lo que están viendo es una forma de puntuar, o sea, cómo le damos el puntaje. ¿Sí? Que por ahí no, la clase anterior no, por ahí no se los explique con mayor detalle, pero aquí le traje un, un, un ejemplo. Este ejemplo es de una tabla de puntuación, fíjense en acá, para lo que es estructuras. ¿Sí? Recuerden que nosotros tenemos 5 componentes: la estructura, los procesos, la cultura, eh, la concesión estratégica y los indicadores económicos. Bueno, acá tenemos este sería la tabla de evaluación, o sea, cómo se va a valorar la parte de la estructura. Para este ejemplo, que yo lo tomé de una de la Secretaría de la CEPIME, que hizo en algún momento este tipo de trabajo para con el Consejo de la Microempresa, que, bueno, yo trabajo, digamos, en esa institución, y lo que hizo CEPIME es evaluar a las instituciones, o sea, hacer un análisis interno de las instituciones públicas y a las instituciones públicas que tenían por ahí un bajo puntaje, o sea, una baja calificación de acuerdo a la matriz interna, se les ayudaba en los puntos que tenían más dificultad. Y entonces la CPM se financiaba con dinero o con capacitación para que los distintos aspectos de las organizaciones públicas vayan mejorando algunos de los aspectos que son más débiles. ¿Sí? Y entonces para eso ellos hicieron primero un análisis interno de instituciones públicas y hacer un diagnóstico y determinar en general en qué puntos las organizaciones estaban fallando. Esto pasó por menos hace más de 10 años menos. Eh, Eso fue. Entonces, fíjense que ellos, este sería el aspecto 2 nuestro, estructura. Fíjense que ellos decían, el punto máximo es 1. Lo máximo que le voy a dar es 1. Cuando la empresa le da 1, o sea, perdón, cuando la CEPIME puntuó, no sé, seguramente lo sigue haciendo, como 1. Y bueno, le da el máximo puntaje, 1 en este caso, igual que nosotros, ¿no? Del 1 al 5, bueno, acá en realidad están haciendo del 0 al 1, es lo mismo, digamos, otra escala, pero de todas maneras lo que ellos hacen también en la puntuación. Y fíjense que les dice, le pongo 1, o sea, el máximo puntaje, cuando el organigrama está aprobado, está completo,
y plasma la real estructura del organismo. ¿Se entiende? O sea, le doy el máximo puntaje cuando hay un organigrama, este se aprobó por una autoridad legal de la organización, este es completo, o sea, que representa todas las funciones, cargos y jerarquía de la institución, y todo eso además plasma la real estructura del organismo. Ahí le pongo el máximo puntaje. Le pongo uno menos, fíjense, 0,80, cuando el organigrama formal no corresponde completamente a lo real. O sea, está el organigrama, está aprobado, pero falta algunas cuestiones. O sea, no representa totalmente la realidad. O sea, seguramente hay algún cargo que no está contenido en el organigrama, hay cargos que no se vieron, que no están funcionando, hay cargos que precisamente no son las mismas funciones las que dice el organigrama de lo que pasa en la realidad, pero esos errores son leves, digamos. Entonces por eso le ponen 0,80. Acá le ponen 0,60 o la puntuación es 0,60 si la estructura informal es coherente, perdón, hay una estructura informal, o sea, hay una estructura, ¿qué quiere decir? Que acá el organigrama no está, no hay organigrama, pero aún así, o ese organigrama o esa estructura formal, perdón, es informal, que lo que quiere decir es que no está legalizado, que no está, que no se emitió ninguna resolución para hacer obligatorio el funcionamiento de la estructura, eso quiere decir esto. Si bien no está eso, no está la formalidad, pero hay algo informal, o sea, todos más o menos conocen el organigrama y aún así, conociéndolo, funcionan bastante bien. Es como, a ver, como decir, tenemos un taller mecánico, ¿ah? Donde no está el organigrama, no se dictaron leyes, resoluciones ni nada, porque es una organización informal. Sin embargo, funciona bien y cada uno sabe lo que tiene que hacer y se sabe la separación de cargos. Eso quiere decir este punto. Entonces ahí le doy 0,6. Le doy 0,4 en este caso para cuando existe una estructura informal, pero es totalmente incongruente con el organismo. Creo que eso van a ver ustedes en muchos casos de eso, de casos como ese, creo que van a ver muchísimos, ¿sí? Donde ustedes ven que hay un organigrama, ¿sí? Hay un organigrama que está plantadito ahí con resolución y todo, legislación y todo dentro de una organización, pero no sirve para nada, digamos, ¿sí? Porque está simplemente ahí puesto en un cuadrito, puesto en una ventana, en un marco, o está guardado ahí la resolución y nunca se hizo efectiva, digamos. Ese es el caso. Ahí le pongo 0,40. ¿Eh? 0,20 le pondré a la estructura formal cuando hay un organigrama que es informal, o sea que no está, hay un organigrama, se hizo el organigrama, pero no tiene la formalidad que merece. O sea que ese organigrama todavía no está presentado, aprobado por el órgano directivo que es más importante de la institución. O sea, no está aprobado por la gerencia, por el directorio, por lo que fuese, por el ministro, por lo que fuese, y no está aprobado. Hay uno ahí dando vuelta, pero no está aprobado y además es incoherente totalmente con el funcionamiento real de la empresa o de la organización, sea esta pública o privada. Ahí le pongo 20, ¿sí? 0,20. Y le pongo un 0 cuando no tiene organigrama, todo es incongruente, y el hecho inclusive de que no tenga organigrama y nadie sepa qué es lo que tiene que hacer, perjudica mucho el accionar normal de una organización. Sí, ahí ya le pongo 0, que quiere decir que es un desastre, nadie tiene que hacer, que no, ¿se entiende? Eso es lo que quisiera, lo que plantearía el punto 0. ¿Eh? Bien, esa escalita que, que estamos acá repasando, se las muestro porque nosotros vamos a tener más o menos la misma idea, digamos, ¿sí? Para puntuar. ¿Cómo voy a poner 1, 2, 3, 4? Esto igual se los voy a dejar, o si quieres se lo adjunto por ahora. ¿Ves? Donde yo digo, a ver, 1, ¿cuándo le pondré muy malo? ¿Ah? Le pongo muy malo, ¿sí? Si no posee, la entidad o la organización no posee, no entiende, no formula la misión y los valores. No formulan los modelos de negocio, la cadena de valor, o sea, no hace nada de eso. Y el total desconocimiento de esas herramientas estratégicas, digamos, hace que la organización no pueda cumplir de forma efectiva sus objetivos, digamos. ¿Va? O sea, el hecho de no conocer y de no tener idea sobre el tema hace que le vaya mal, ¿sí? O que se perjudique mucho el cumplimiento del objetivo. Entonces, cuando eso sucede, le pongo un 1.
¿sí? ¿Cuándo le pondré 2? 2. Cuando entiende los conceptos mencionados, o sea, si entiende de qué se trata, qué es la misión, la visión y demás, lo formuló, aunque de manera informal, o sea, todavía no está legalizado, eso quiere decir informal, pero no se aplica a la organización y su falta de conocimiento no irrumpe el cumplimiento de la organización. Se le pongo un poquito más. Le pongo un 3, bueno, vamos directamente al 5, muy bueno. ¿Cuándo le pondré 5? Cuando formuló, legalizó los conceptos y se produce un total alineamiento de todos los conceptos mencionados. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a evaluar como muy, muy bueno cuando la organización entiende el tema, lo formuló, lo legalizó y además el hecho de que sea efectivo, o sea, que se utilice en la organización, hace que la misma cumpla mucho mejor sus objetivos. ¿Sí? Ese sería el punto número 5. Y ahí tengo yo de qué manera voy a puntuar o de qué manera yo defino si le pongo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y eso, fíjense, yo acá les puse que esto le va a servir para los puntos número, para el 1-1, el 1-2, el 1-3, o sea, ¿para cuáles? Para el 1-1, el 1-2 son estos. ¿Recuerdan esto? El 1-1, o sea, el 1-1, el 2, el 3, todos estos se van a leer de esta manera, de toda esta manera, con esta categoría, ¿sí? Con estas, perdón, con esa descripción y de cada variable y los valores que va a tomar cada uno. Entonces, en cambio, por acá, por ejemplo, acá tienen otra escala, ¿ves? Escala de valores para la variable 4.1. La 4.1 es esta, sí, cultura organizacional, satisfacción, el de cambio, 4.1 y 4.2. Bueno, para esa, fíjense, dice, muy malo si la organización presenta total insatisfacción laboral. O sea, es muy malo si la gente evidentemente no se lleva bien, hay muchos grupos separados, algunos que tiran para adelante, otros que tiran para atrás, ahí le tengo que poner un 1. Y vamos al máximo valor, por ejemplo 5, es muy bueno cuando la gente se lleva muy bien. Y el hecho que se lleve muy bien se ve en la predisposición completa de los individuos para mejorar, para ser creativos, o sea, la gente trabaja bien, trabaja con ganas y quiere mejorar. Eso sería el 5. Y así yo evalúo las partes, sí, 4.1, satisfacción laboral. 4.2, resistencia al cambio, que es otra, de la misma, muy similar. Acá veo escala de valores para la 4.2. La 4.2 me dice a mí que le voy a poner muy malo si la organización presenta total resistencia al cambio. O sea, le pongo un 1 cuando la gente no quiere cambiar, quiere hacer la forma de la misma, con las mismas rutinas que venía haciéndolo durante mucho tiempo y no quiere introducir ninguna mejora. Ahí tiene alta resistencia al cambio y tener que poner un 1. Y le pongo un 5, por ejemplo acá, cuando la organización es altamente identificada con los objetivos organizacionales y tiene muchísimas ganas para realizar y crear cambios y mejor. O sea que la gente está muy predispuesta para hacer las cosas distintas y cada vez mejor. Entonces ahí le pongo el 5 que es muy bueno. Y ese es para estudiar de la resistencia al cambio. Que igual ya vemos un poquito más de esta teoría para que refrescar ahora en un minuto. Ahora quiero que les quede claro cómo vamos a ir puntuando. Y el otro punto 5, acá está escala de valores para el 5, 5.1, 5.2, 5.3. No se preocupen que esta planillita también se la voy a adjuntar ahora, además de esta explicación, se las voy a adjuntar, estas ayudas, digamos, van a estar adjuntas en el Classroom, así lo ven y lo repasan ahí también. Bien, para los valores 5.1, 5.2 y 5.3, que son los indicadores económicos, fíjense, dice, le doy muy malo cuando la gente, evidentemente, cuando la empresa ha sufrido grandes pérdidas, no crece en el mercado, ¿no? Que son estos son rentabilidad, participación y crecimiento. ¿Cuándo le voy a poner un 1? Cuando la empresa perdió plata, no creció, no viene creciendo hace tiempo y tiene una poca participación en el mercado. Ahí le tengo que poner un 1. ¿Y cuándo le voy a poner un 5? Cuando evidentemente es muy rentable, o sea, está ganando bastante dinero, está creciendo en general la empresa y además tiene una buena participación. Digamos, y ahí le pondría el punto máximo. ¿Se entiende? Bueno, igual estas tienen que ir haciéndolo uno a uno, ¿no? Rentabilidad, participación y crecimiento. Uno a uno, pero la escala, digamos, la forma de leer va a ser la misma.
así. Bien. Y además acá dice, por ejemplo, cómo yo sé es rentable o no. Y bueno, siempre hay este llamadito bastante importante, es que la rentabilidad acá está comparada con cómo yo sé si mi empresa es rentable o no. Y la tengo que comparar con empresas del mismo sector económico. Entonces, ¿cómo yo sé si mi sanguchería gana más? Y bueno, tengo que saber cuánto ganan las demás sangucherías y ver si yo de más o menos del mismo tamaño, y ahí sí, digamos. Entonces, si yo en relación a los demás gano más plata, pues quiere decir que gano más que el promedio del sector económico. O sea que me va bien, digamos. Lo mismo, esto que está copiado para rentabilidad, vale también para participación y vale también para crecimiento. O sea, vale la misma forma, la misma manera de estudiar. Y así entonces yo puedo ir puntuando este, cada una de estas variables, voy a ir puntuando, ayudándome, digamos, con esto. ¿Sí? Pero que es básicamente surgen, digamos, de una lógica. Este anexo, que son escala de valores, entonces se lo acerco para que también les ayude a completar el cuadrito. ¿Entendieron ese punto, chicos? Sí, profe. Bien. Eh, lo otro, que por ahí no sé si lo vimos mucho o poco, pero tengo miedo de haberlo olvidado, es esta, porque ustedes tienen el punto número 3, fíjense que es procesos. Y los procesos los dividimos en dos, proceso de valor y proceso de apoyo. Yo no sé si lo vimos a esto. Creo que sí lo vimos, pero por ahí, un poco por ahí en medio a la apurada, pero de todas formas igual se lo vuelvo a explicar. ¿Sí? Eso de proceso de valor y proceso de apoyo surge de este gráfico que se llama la cadena de valor. ¿No? La cadena de valor es una herramienta que la implementa Michael Porter. ¿Sí? Vamos, justo lo tengo bien acá. ¿Sí? La cadena de valor es una herramienta que implementa Michael Porter y lo único que hace Porter es a las funciones elementales que definió Fayol en una escuela clásica hace mucho tiempo, 70, mucho antes todavía. Fayol lo que hace es definir las funciones principales de una organización. Y él dice, todas las organizaciones por lo menos van a tener estas funciones. Y las nombra. Y dice, van a tener una función financiera, una de administración, una de comercialización de recursos humanos. No la nombró, ¿no? Porque no era muy importante en ese momento, pero bueno, acá él la reemplazó por una función financiera. Y bueno, hoy sabemos que toda organización va a tener además una función de recursos humanos porque estamos, digamos, en un tiempo en donde nos damos cuenta que lo más importante está ahí, digamos, en el recurso humano y en las capacidades de las personas. Bien, entonces, Fayol cuando define las funciones básicas dentro de una organización, dice toda organización mínimamente va a tener que producir, va a tener que vender, va a tener que administrar, y acá pone la financiera que dice va a tener que manejar la plata, o sea, pagar deudas y ser cada vez más rentable. Entonces, con esas cuatro funciones, dice, estas son las elementales de toda empresa. Bueno, esa mirada que tuvo Fayol en ese tiempo, viene Michael Porter y le dice, está bien, digamos, esas son las funciones elementales, sí, en general todas van a hacer lo mismo. Todas las organizaciones van a tener que producir, van a tener que vender, van a tener que llevar sus registros, que será administración, van a tener que administrar sus pagos y su cobranza, va a ser la función financiera, sí, todas van a hacer lo mismo. Pero Porter dice, bueno, yo voy a sumar algo a lo que dijo Fayol, ¿no? Y dice, voy a jerarquizar o categorizar las funciones básicas dentro de una organización. Y las jerarquiza o las categoriza. Y nos dice, bueno, yo lo voy a dividir en dos. ¿Sí? Algunas las voy a llamar funciones primarias, ¿sí? O de valor o de la misión. Y a las otras las voy a llamar funciones de apoyo o secundarias. ¿Eh? Eso ¿Y con qué sentido? Bueno, primero para darle una jerarquía. Las primarias, o de valor o de la misión, satisfacen las necesidades directamente del cliente. ¿Tá? O sea, estas que están acá, de alguna manera van a satisfacer, mejor dicho, de forma directa van a satisfacer al cliente.
¿Por qué? Porque se relacionan directamente con el cliente. Por ejemplo, y ahí ponen algunas funciones, fíjense, investigación de mercado, diseño, producción y marketing. Son las que directamente se relacionan con el cliente. Y estas van ahí, van y terminan, o perdón, comienzan y terminan en el cliente. ¿Por qué investigación? Y evidentemente porque investigación y desarrollo lo que hace es tratar de indagar y de conocer cuáles son las necesidades del cliente, ¿sí? Cómo ellos satisfacen las necesidades, a dónde es que regularmente compran, qué le cae más cómodo, digamos, cuál es el comportamiento del consumidor. Todo eso investiga acá. Evidentemente tiene el primer contacto del cliente, es la función que va a ser más cercana al cliente. La segunda, una vez que yo sé qué gusto tiene, qué preferencia, cómo le gustan los colores, las características de los productos, todo eso, yo evidente busco un diseño. La organización va a empezar a diseñar ese producto, no sé, un auto. Yo acá en investigación, por ejemplo, vamos a hablar en la industria automotriz, no sé, me diré, bueno, a ver qué tipo de auto le gusta a la gente de clase alta, ¿sí? De mayor poder adquisitivo, alta gama. Y bueno, les gustan los autos livianos, rápidos, deportivos, qué colores, bueno, perdón, qué modelito, todo va surgiendo acá, ¿sí? Y acá yo ya tengo que transformar eso que encontré como necesidad de gusto y preferencia en un prototipo, en un diseño de ese auto, ¿no? Y entonces, no sé, le daré forma más chatito, más alto, más ancho, ¿m? Ya de ahí voy buscándole, digamos, una forma más concreta. Después, una vez que esto está aprobado, voy a tener que empezar a producir esos autos, seguramente en masa, o si son de alta gama, por ahí no, si por ahí salen unos cuantos, no en cantidad, digamos, y después eso lo tendré que vender. Entonces, estas cuatro, se dan cuenta, son las funciones de la organización que directamente satisfacen las necesidades del cliente. Y por eso las llamamos primarias o de valor, o de la misión. Todo eso, con todos esos sinónimos lo van a encontrar. ¿Qué bueno tienen o cuál es la importancia? Otra de las segundas importancias, creo que sí lo vimos para ventaja competitiva este cuadrito, pues se explico de nuevo, es que en esta cadena de valor, a esto es lo que yo le llamo cadena de valor, se va a encontrar la ventaja competitiva. O sea, en alguna parte de estos eslabones seguramente está la ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque la ventaja competitiva tiene que ver con el cliente, con la propuesta de valor y con el competidor. Entonces acá, que son las funciones principales y elementales de la organización, porque se relacionan con el cliente, seguramente en alguno de estos eslabones está la ventaja, seguro. ¿Ah? Y entonces me dice, acá tengo que buscar y acá tengo que desarrollar y sostener una ventaja. ¿Mm? Y ahí el concepto tan importante de ventaja competitiva, que ya lo vimos, que básicamente es lo que tiene la organización, que no lo tiene la competencia y que sirve para ganar un negocio. Y entonces yo podría decir, a ver, acá yo puedo hablar de una panadería, vamos a negocios comunes, una panadería. Investigar, bueno, no se investiga mucho, la gente come panes, ya está, digamos. ¿Eh? Diseñar, y bueno, mucho diseño no puedo hacer en el pan. No sé, lo haré más cuadrado, más redondo, pero eso no va a hacer que yo venda más o menos. Producción, ahí sí, ¿sí? Evidentemente una panadería, la ventaja va a estar en la parte productiva, seguramente que sí, porque ahí depende la calidad, el pan es rico o feo, digamos, más o menos. Y mientras más rico sea, más va a ir, se va, digamos, a destacar la ventaja en ese segmento, perdón, en ese sector o en ese, sí, sector económico que es una panadería. Acá es donde tiene que reforzar, cumplir todos los esfuerzos, prestar mayor atención, ¿sí? Entonces ya encontré dónde está el eslabón de la ventaja competitiva, está acá. Para eso sirve. ¿Qué quiere decir encontrar esos lugares que acá no puedo fallar en algunos otros lugares, pero acá no? Y así puedo ir con cualquier otra. Por ejemplo, los servicios que están hoy tanto de moda, de hecho, en esto de las clases digitales, ¿sí? Porque a mí me costó mucho, por ejemplo, encontrar una plataforma, buscar plataforma, no me costó mucho, pero sí eh, he por lo menos trabajado con dos o tres, con lo de la universidad y este que estamos viendo nosotros, que es Classroom. ¿Sí? Bueno, si toman ahí un poco la atención en ese tipo de actividad, que sería la generación de software para dar clases en entornos virtuales, ¿ah? Ahí las empresas que se dedican a eso, ¿sí? Eh, ¿Dónde deberían ser esas empresas mejores, digamos? Y seguramente en la investigación y en el diseño, porque tendrían que investigar qué necesita un docente para dar una buena clase. Yo, por ejemplo, tengo muchas cosas que le diría a Classroom que me gustaría que mejore.
Me parece genial porque a comparación de otras como UFO virtual, que también la manejo y que es demasiado compleja, pero también muy complicada, entonces yo se la haría más simple. A Classroom la veo muy simple, bastante buena por la simpleza, pero me gustaría agregarle alguna otra herramientita más. Como por ejemplo subir y grabar voces directamente para que yo le haga una devolución a ustedes. A eso sería una de las simples, creo que no sé si le pedí algo más, pero dos o tres cositas y nada más. ¿Sí? Entonces, todas las empresas dedicadas a la producción o diseño de plataformas para entornos virtuales, ellos deberían preguntarle a los docentes a ver qué necesita el docente. Y entonces, mientras más conozca esas necesidades, mejor va a estar, ¿sí? Y después eso tiene que pasar a hacer un diseño, o sea, buscar esa plataforma que sea amigable con el usuario, que se vea bien, que se vea lindo, que la interfaz sea buena, todo eso. ¿Sí? Y después eso pasa a producción, acá ya vienen los programadores y empiezan a hacer todo. ¿Sí? ¿Dónde hay que ser bueno? Evidentemente hay que ser bueno, yo digo acá, en estas dos. ¿Sí? Tengo que saber bien qué es lo que quiere el docente y qué es lo que requiere el alumno para que una plataforma sea buena y cómo eso paso a hacer un buen diseño de una buena plataforma. Después la producción ya no es tanto porque la producción lo hacen los programadores, ¿sí? Y esto no es algo diferenciador, porque acá cualquier programador, mientras yo le diga qué tienen que hacer, él lo va a hacer. Entonces la diferencia seguramente y la ventaja competitiva para esa empresa va a estar acá. Bien, así podemos estudiar cualquier tipo de negocio y identificar cuál es su ventaja competitiva. Para esto sirve entonces la herramienta cadena de valor, para identificar ventajas, para identificar los eslabones y para identificar la ventaja competitiva y los eslabones dentro de la cadena. Todas las otras funciones que no están en la cadena de valor son evidentemente actividades de apoyo. ¿Sí? ¿De apoyo a quién? A estas, a las primarias. ¿Ah? Como por ejemplo contabilidad, logística, administración financiera. Evidentemente todas son de apoyo porque no satisfacen al cliente. Solamente ayudan a estas, pero no satisfacen ellas. Por ejemplo, contabilidad, ¿qué hace? Registra, registra datos, compras, ventas, libros, diarios, presentaciones. ¿Qué le importa o cómo eso satisface al cliente? Directamente nada. ¿Qué le interesa al cliente saber cuánto ganó o si los estados contables están presentados o está faltando pagar el IVA o ganancia? No le interesa. ¿Sí? ¿Qué tanto le puede interesar? No sé, vamos a una función de recursos humanos. ¿Qué tanto le puede interesar al cliente si la gente está presentando mucha ausencia, si no presenta, por ejemplo, no sé, certificados médicos? Eso no le importa al cliente. A la organización sí, pero al cliente no. Entonces, por eso es que estas son secundarias y estas primarias. ¿Ah? Bien, eso es lo que quería por ahí aclararle, el tema de los procesos, porque estaban ahí y no sé si le había quedado claro. Y el otro puntito rápido que quiero que pasemos es el tema de cultura, que por ahí no quisiera que se pierda. Porque nosotros, si bien lo vimos, voy a repasar rápidamente el concepto. La parte de cultura organizacional, habíamos dicho que es un conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes, hábitos que tiene la organización y que interactúan y que nacen, digamos, de forma espontánea. Es el lado B de la organización, siempre lo transmito así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que va a surgir, es la vivencia de lo que va a surgir necesariamente en la organización por el hecho de que está compuesto por seres sociales. ¿Sí? Y todo el hecho de hablar, de hacer amistad, enemistad, de tener sentimientos y demás, eso surge de forma inevitable también. Bueno, esa cultura, ¿cómo se plasma o cómo se manifiesta? Esa cultura se puede manifestar a través de dos formas, ¿eh? Que son las que vimos, o las más importantes va a tener que ver con la satisfacción, ¿sí? Esto lo vimos acá. ¿Sí? O sea, ¿cómo se satisfacen? ¿Cuál es el ambiente laboral, digamos? Satisfacción laboral. Bueno, entonces para eso vimos estas dos, ¿sí? Satisfacción laboral como un estado emocional positivo y placentero resultante de la percepción subjetiva de la experiencia laboral del sujeto. En otras palabras, ¿cuándo hay satisfacción laboral dentro de una organización? Cuando la gente se lleva bien. ¿Ah? Y el hecho de llevarse bien implica una emoción, acá está, una emoción positiva para la organización, para la persona primero, para su grupo social y después para la organización, porque toda la gente esto podríamos verlo en otra clase, pero nosotros somos cada vez mejores y más creativos cuanto mejor nos sientamos. ¿Sí?
Cuanto más felices estamos, evidentemente vamos a ser siempre más productivos. Entonces, si toda la gente en conjunto se siente bien, se lleva bien, evidentemente es un punto muy a favor. ¿Eh? Y cuando una gente, un grupo de personas se va a llevar bien dentro de una organización, cuando satisface sus necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades? Por ejemplo, Maslow nos da las necesidades de jerarquía de necesidades, ¿sí? Y nos muestra estas 5 que ustedes ya la vimos y ya la vieron. ¿Sí? Fisiológica, seguridad, pertenencia, estima y ser. Entonces, esta satisfacción se consigue en la medida que esto se vaya satisfaciendo dentro de la persona. Y otra forma de verlo también, que estaba acá, que esto es el resumen, ¿sí? De cómo se llega a la satisfacción laboral, es pensar en que nosotros tenemos, cualquier persona y grupo social también, va a tener factores, acá les muestro esto, ¿ah? Higiénicos y motivacionales. ¿Sí? Los higiénicos son los principales. ¿Sí? Esto como la fisiológica, seguridad y la social, esos son los principales necesidades, los factores higiénicos. ¿Por qué? Porque si la organización o la persona no llega a satisfacer esto, evidentemente no va a poder proseguir las otras necesidades que va a tener por cumplir. ¿Sí? Si no satisface esto, menos va a satisfacer aquello. ¿Bien? Entonces, ¿y cuáles son los últimos? Que esto es más importante, donde surge la motivación y donde la gente realmente da lo mejor de sí, es cuando cumple lo higiénico y lo motivacional. Entonces, siguiendo esa relación, podemos decir que cuando la gente no cumple lo higiénico, que puede hacer, a ver, no cobra el sueldo, le baja muy poco, lo que le paga no le alcanza para sus principales necesidades, evidentemente la gente ya está insatisfecha. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Bueno, ahora, supongamos que la persona sí, su sueldo le alcanza, más o menos lleva una vida tranquila, no es millonario ni nada, pero esos higiénicos que vendrían a ser en una empresa, por ejemplo, tener un sueldo promedio, tener seguridad, que sería la segunda, tener obra social, aportar a la jubilación, eso más o menos lo tiene ya cumplido, entonces esa persona ya está no insatisfecha. O sea, cumple lo higiénico, está no insatisfecho. O sea, por lo menos no está insatisfecho. Eso quiere decir. Pero no cumple con los motivacionales. O sea, no se siente motivado. Está ahí, tranquilo, nada le pasa nada, ni sí ni no, pero o sea, no le va ni muy bien ni muy mal. ¿Sí? No le va muy mal, ¿por qué? ¿Por qué no le va muy mal? Porque tiene su sueldo, cobra, ¿ah? Tiene obra social, tiene seguridad social y anda más o menos tranquilo. ¿Y por qué no le va muy bien? Y porque no está motivado, digo. ¿Sí? Porque le falta hacer lo que más le place hacer. Entonces, cuando sucede eso, ¿qué quiere decir? Que tiene los factores higiénicos, sí los tiene cumplidos, pero no tiene los cumplidos los motivacionales, la persona está no insatisfecha. Y el último punto o el último estadio de las personas, va a ser el último, este acá, es cuando cumplen los factores higiénicos y también cumplen los motivacionales. Solamente ahí hay una satisfacción completa y en ese lugar surge, digamos, la motivación. O sea, ahí es cuando la gente se siente satisfecha y está motivada, solamente en el último punto. Bien, bien, ese era el otro concepto. Y el último por repasar era el cambio, que no sé si ya también lo vimos medio rápido, pero lo repasamos, que el cambio organizacional, que es toda la gente o todas las personas en general van a tener una resistencia al cambio. O sea, ¿por qué? Porque la gente, todos, ustedes, yo, cualquiera, se siente cómodo haciendo las cosas de la misma manera siempre. ¿Por qué? Porque lo sabemos hacer. ¿Sí? Uno cuando va a caminar, cuando va al trabajo, generalmente toma la misma ruta, el mismo camino, el mismo colectivo, hace todo lo mismo. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque el cerebro en general va a reaccionar automáticamente. No es muy, o sea, no trabaja como nosotros pensamos, que trabaja medio poco, ¿ah? Porque naturalmente, por eso está el dibujito acá de acá, ¿ah? Naturalmente el ser humano está hecho como para sobrevivir un día más y para ahorrar energía. Entonces, naturalmente no somos creativos. Si bien lo tenemos, nos cuesta ser creativos. Y preferimos estar en eso que habrán escuchado, en la zona de confort. O de la gente en general, individualmente y luego en términos grupales, la gente le va a costar hacer cambios. Por ejemplo, nos costó a los docentes hacer el cambio este de las plataformas virtuales. Todos nos opusimos. ¿Por qué tanto trabajo? No nos gusta, no sabemos, que nos capaciten, que nos den computadora, no tenemos internet. Todos presentamos 1.000.000
digamos, de excusas para no hacer dar el cambio. Aunque algunas sean ciertas, en general somos nosotros mismos los que no queremos hacer. Y si no, a las claras está, todos decíamos que no se podía y al día de hoy prácticamente todos hemos avanzado muchísimo respecto al manejo de los entornos virtuales. Entonces, muy una concepción mental. Bueno, ¿qué hace entonces que la gente se resista al cambio? Fíjense, los hábitos, estar siempre en lo seguro, los temores a lo desconocido, todo el mundo teme a lo desconocido. ¿Ah? Y esto en cuestiones individuales. Ahora, lo mismo si yo lo traslado a un campo organizacional, hacia un conjunto de personas, básicamente lo mismo. ¿Qué hace que la organización no quiera cambiar? Y bueno, porque yo ya conozco a mi jefe, conozco las relaciones, conozco cómo se maneja y me gusta estar así. Digo. Tengo miedo de que me quede sin trabajo si es que no soy útil. ¿Sí? Quiero seguir al grupo. El grupo dice que no, bueno, yo también voy a seguir al grupo. Esto también es inercia cultural, estructural. Entonces no quiero cambiar y me quedo donde estoy. Otra vez, la zona de confort. ¿Eh? Esto tiene muchas explicaciones, digamos, de por qué la gente en general no va a cambiar. Lo importante es que cuando nosotros vimos en nuestra tablita, lo voy a dejar acá, ¿no? Cuando, bueno, no, el resumen de esto, ¿sí? Que fíjense que cuanto más, qué es lo que más resisto? ¿Sí? Fíjense que lo primero, que lo más fácil por cambiar son los conocimientos, luego las habilidades, luego la actitud, luego el comportamiento individual y luego el comportamiento de grupo. Eso significa. O sea, me cuesta más tiempo ir cambiando primero a la gente y obviamente después a los grupos. ¿Sí? Es fácil dar a conocer algo, pero es más difícil ponerlo en práctica, es más difícil cambiar personalidades y es mucho más difícil cambiar personalidades de todo el grupo, evidentemente, y por eso el cambio es muy complicado. ¿Bien? Entonces, esto como variable nos sirve mucho a nosotros, ¿por qué? Porque nos va a hablar de la facultad de las empresas de innovar. Cuando tengan menos resistencia al cambio, más predisposición va a tener a la innovación. Y ese es el punto número 4 que estamos bien, que está dentro de cultura, resistencia al cambio. ¿Sí? Que lo van a ver también en sus prácticas. Así que bueno, aquí se está terminando ya la presentación. Como les decía, esta clase igual está grabada, pero era un poquito para aclarar algunos puntos que por ahí yo creo que quedaron no de todo claro. Acá vimos satisfacción laboral, que es 4, resistencia de cambio 4, y vimos 3.1 y 3.2, que es proceso